Buenas noches para todos, ¿cómo se encuentran? Me reportan por favor si me escuchan bien, si está adecuado el sonido. Bien, profe, se le escucha bien. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias Mauricio. Gracias Jennifer. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno niños, entonces antes de iniciar con el llamado a lista, voy a definir las estrategias con las que vamos a trabajar las clases que nos quedan, puesto que ya pasó la mitad del curso. Supongo que ya todos revisaron sus notas en Odin, que todos estén de acuerdo con la calificación, que lo hagan comentarios o observaciones. Si es así, pues por favor me lo hacen saber. Le interrumpo, mira que no tengo cómo entrar a Odin, la ruta que yo tenía antes ya no ingresé, yo busco como por entrar por la página de la universidad y ahí no aparece esa plataforma. Ok, regálame un segundito, porque sí cambiaron el link. Déjame yo reviso. Profe, Dime. mandé el link acá al chat. Ah, listo, muchísimas gracias. Gracias, compañerita. Bueno, entonces solucionado el problema de Odin. Son 5.000. Gracias, Lina. Estás aprendiendo mucho de finanzas, así es. Pero primero hay que cobrar y después mandarlo. Bueno, entonces... Ay, sí, hice todo al revés. Hiciste todo al revés. Primero se negocia y ya después se hace. Bueno, niños, entonces, si no hay observaciones con la nota del primer parcial, igual pues obviamente a todos les fue bien, todos estuvieron muy dinámicos y muy participativos en el trabajo, me gustó la dinámica que hicimos. Dime, Karen. Profe, lo que pasa es que estoy intentando ingresar al link que mandó la compañera y le doy en recuperar contraseña porque no la recuerdo y me sale un error y me deja. Ah, no, ahí sí complicado. Ahí sí te tocaría ir a la universidad. A ver, si yo le doy recuperar contraseña, ¿qué pasa? Pero mira que si yo le doy recuperar contraseña me dice que sí, regálame tu cédula. 1088. ¿Sí? 7. No te entendí, se te cortó. 1088 017 866. 1088 017 866. Sí. Sí, sale un error de Java. No, ahí sí te tocaría comunicarte con el WhatsApp de la universidad a ver en qué te solucionan para resolver el inconveniente, Karen. Ah, listo, profe, entonces voy a hacer eso. Listo, Karen. Bueno, niños, entonces retomando, y gracias por el contacto nuevamente, Lina, que ya nos solucionaste el problema a todos de respecto al acceso de Odin. Para los que llegaron después del llamado a lista, Lina nos compartió el nuevo link para acceso a Odin y para que puedan estar revisando sus calificaciones. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en lo que nos queda del curso? Lo primero, vamos pues a seguir con nuestras clases teóricas, estamos un poquito quedados con el tema del curso de finanzas para no financieros, voy a darle mucha prioridad para que lo podamos terminar rápido. Adicional a eso, espero que lleguemos siquiera a la mitad del curso y que en las otras dos clases lo terminemos, o sea, hasta la quinta, hasta la sexta o séptima semana lo estemos terminando. La próxima clase les voy a dar los temas para la exposición del último día. No los he asignado todavía, los voy a asignar en el transcurso de esta semana y la próxima clase se los voy a estar dando para que tengan hasta la octava semana para prepararlos. Ese día pues ya la clase la harán ustedes en los grupos en los que ya están conformados, de acuerdo a los temas que les voy a asignar a cada uno. Son temas fáciles, obviamente pues como la asignatura es teórica también son temas teóricos, pero son temas fáciles de manejar. Igual también estaré pues desde acá para darles el apoyo que necesiten al momento de preparar su exposición. Esa exposición va a ser la nota final. El seguimiento ya sabemos que lo sacamos todos también en el transcurso de la octava semana. Y el segundo parcial lo haremos en la siguiente clase. ¿Qué va a contener? Va a contener simplemente un debate que vamos a hacer con los temas que ya hemos visto, en el que obviamente todos deben participar. Va a ser algo sencillo, va a ser algo simple, va a ser algo breve, pero que requiere la participación de todos ustedes para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Dudas, preguntas o inquietudes hasta ahí del plan de acción con el que vamos a terminar el curso? ¿Ninguna? Profe, qué pena, yo llegué tarde, ¿ya llamó lista? No, no he llamado, Tatiana, ya voy a empezar a llamar. Ah, gracias, profe. Listo, con gusto. Está dando simplemente los lineamientos.
Bueno, entonces empecemos con el llamado a lista. Señor. Los grupos que vamos a trabajar son los mismos que trabajaron la semana pasada. Yo la verdad no tengo problema con esta conformación de los grupos. Pueden trabajar en los mismos grupos que trabajaron en la semana anterior o pueden trabajar en los grupos que hemos dicho desde el inicio. No hay inconveniente como ustedes quieran organizarse. Las personas que sí no... Los mismos. Listo, sí, me parece bien que trabajen los mismos porque hay personas que no tienen grupo de trabajo o que no conocen al resto del curso. Y como estamos en metodología virtual, pues esto dificulta un poquitico las relaciones, entonces trabajemos en los mismos equipos. Listo, niños. Para eso, para el final, la exposición debe ser muy bien elaborada, deben hacerla con mucho amor, con mucho entusiasmo, deben elaborar las diapositivas y yo ya les cederé el control de la sesión de Meet a las personas que vayan a exponer para que por favor compartan su pantalla, compartan su audio, compartan lo que quieran compartir, videos, conferencias, etcétera. Todo es bien recibido dentro del curso. Profe, buenas tardes. Me demoré un poquito, pero aquí estoy. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, bienvenido entonces. Gracias, profe, muy amable. Con gusto. Bueno, niños, entonces ya dejando claras cuáles son las condiciones con las que vamos a trabajar, empecemos con el llamado a lista. Julián Andrés Carrasquilla está. Por favor, me activan el micrófono y me responden para no estarme cambiando de pantalla y poder hacer el llamado a lista rápido. Julián Andrés Carrasquilla. Buenas noches, profe, presente. Gracias, Julián. Jorge William Serna. Sí, profe, presente. Muchas gracias, Jorge William. Bueno, me cambio de lista. Es que no sé por qué me aparecen divididos en 3 listados diferentes. Karen Lorena Becerra. Presente, profe. Gracias, Karen. Lina Marieta Cárdenas. Lina Cárdenas está. Daniela Cardona. Presente, profe. Gracias, Daniela. Jennifer Andrea Corredor. Presente, profe. Gracias, Jennifer. Víctor Andrés Pazmiño. Víctor Andrés Pazmiño está. Bueno. Héctor Gerardo Zuluaga. Héctor Zuluaga está. Presente, profe, buenas noches. Hola, Héctor, buenas Sí, noches. presente, buenas noches, profe. Gracias. Néstor Amaya está. Néstor Amaya no está. Carlos Andrés Calderón. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches, Carlos Andrés, gracias. Sandra Herrera. Buenas noches, presente. Gracias, Sandra. Carlos Andrés Hurtado. Presente, profe. Gracias, Carlos Andrés. Marlon Andrés Hidárraga. Presente, profe. Gracias, Marlon. María Camila Jaramillo. María Camila Jaramillo está. Lina Fernanda Londoño. Presente. Gracias, Lina. Tatiana Morales. Presente. Gracias, Tatiana. Karen Hasblady Parra. Presente, profe. Gracias, Karen. Mauricio Puerta. Si está, por ahí lo vi. César Augusto Ramírez.
Presente, Puerta, presente. Gracias. Buenas noches, profe, presente. Gracias, César. Laura Marcela Sánchez. Buenas noches, profe, presente. Y Luis Vega. También lo vi. Listo. Entonces, terminado el llamado a lista, niños. Gracias, don Luis. Terminando el llamado a lista, vamos a continuar con nuestro curso de finanzas para no financieros. Vamos a ver el video de la hora de la verdad. Espero que por favor me digan si tienen algún problema con el audio o si lo dejo fluir normal. ¿Están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ha pasado un año. Ha pasado un año y hacemos Junta General de Accionistas. Y todos ustedes, como socios, esperan la información de la cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias. Quieren saber cómo ha ido el año. Y les presento esta cuenta de pérdidas y ganancias. Esta cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados. La cuenta de pérdidas y ganancias empieza con los ingresos por ventas. Porque recuerden que esta cuenta de pérdidas y ganancias es una resta, ingresos menos gastos. Simplemente voy a informarles de los ingresos que hemos tenido durante este ejercicio menos los gastos. Y esto nos dará el beneficio que hemos generado este año. Ingresos por ventas, 200. Bueno, no sé si esto es bueno o malo, porque al final lo que yo quiero saber es el beneficio neto que vamos a obtener al final de esta cuenta de resultados, que nos va a informar de cuánto hemos generado de beneficio neto en este ejercicio. Ventas 200. Bueno, vamos a ver. ¿Algún ingreso más? No, ya está. A partir de ahora, todo van a ser gastos. Empieza un viacrucis de gastos. A ver si al final nos queda algo de beneficio. ¿Y qué gastos vamos a ir restando de estos ingresos? Muchos y muy variados. Una empresa es como un agujero negro de gastos. Le llegan facturas continuamente que hay que pagar. Y estos gastos, al final, es bueno clasificarlos, organizarlos para poderlos después analizar y tomar decisiones. Cuando los gastos los clasificamos de una cierta forma, y hay muchas formas de hacerlo, cuando los gastos los clasificamos, les llamamos costes. Un coste no es más que un gasto asignado de una cierta forma. Y hay muchas formas, como he dicho, de hacerlo. Costes directos, indirectos, activity-based costing, es decir, costes según la actividad. Aquí vamos a elegir uno más sencillo. Vamos a clasificar los gastos entre costes fijos y costes variables. Costes fijos son aquellos gastos que venda mucho o venda poco o nada, yo tendré que pagarlos igualmente. Por ejemplo, los alquileres de un local. Yo si vendo mucho o si vendo poco, el propietario me cobrará exactamente lo mismo. Luego alquileres son costes fijos, es un gasto que lo tendré tanto si vendo mucho como si vendo poco. Costes variables. Pues son aquellos gastos que si vendo mucho, cuanto más venda, más aumentarán estos gastos. Y cuanto menos venda, menos gastos tendré. Costes fijos, costes variables.
Entonces, niños, hasta ahí vamos a decir que la empresa lo único que tiene son gastos, solamente ingresos por su actividad económica y de ahí para adelante esos ingresos se le empiezan a deducir todos los gastos. Nosotros estamos acostumbrados a conocerlos como costos y gastos, es decir, estamos acostumbrados a trabajar bajo el esquema del estado de resultados que nos presenta costos y gastos. Pero en ese mismo orden de ideas, como estamos ya viéndolo desde la óptica financiera, lo que vamos a decir es que todos son gastos. Es decir, simplemente todo lo que yo tengo para descontar de mis ingresos son gastos y los costos son un gasto. Pero me dice que es un gasto asignado. ¿Por qué? Porque va relacionado directamente con la obtención de mi bien o servicio o con la comercialización de mi bien o servicio. ¿Listo? Entonces nos dicen cómo los podemos clasificar en costos fijos y costos variables o gastos fijos y gastos variables. Los fijos van a ser iguales en el tiempo independientemente de si se vende o no se vende más, mientras que los variables sí se van a ver afectados por los gastos variables sí se van a ver afectados de acuerdo a cómo se esté comportando la dinámica de las ventas. A mayor cantidad de ventas, mayor cantidad de costos o de gastos. Por ejemplo, alguien puede pensar, imaginemos que a mitad de año compro una gran partida de existencias y me cuesta 10 millones. Pregunta, ¿estos 10 millones que he comprado de materia prima son costes variables? Cambio la pregunta. Igual se entenderá mejor. Ya verán. Y yo hace unos años, con mi familia, alquilamos un apartamento cerca de Barcelona, en la Cerdaña, y como lo habíamos alquilado, pues teníamos que ir. Resulta que cada viernes cogíamos el coche y íbamos allá, aunque estuviéramos cansados. Como lo habíamos pagado, había que consumirlo. Un error, pero bueno, cometí este error. Y recuerdo que una vez que fuimos, una vez y varias veces que fuimos a la Cerdaña, recuerdo que muy cansado, mi mujer me dice, Javier, no hay leche, solo tenemos 1 litro de leche para todo el fin de semana. Bueno, traducido significa, Javier, ves a buscar leche al supermercado. Bueno, la segunda vez que me pasó esto, muy enfadado, fui al supermercado y cogí 100 litros de leche. 100. Y a la cajera, oiga, 100 litros de leche. Cobre. Y pago los 100 litros de leche. Voy a casa con los 100 litros de leche, pasamos el fin de semana y el lunes, de vuelta a Barcelona, en mi despacho, por deformación profesional, calculé los gastos del fin de semana. Vamos a pensar. ¿La gasolina de ir y volver de Barcelona a la Cerdaña era gasto imputable a ese fin de semana? Sí. ¿La autopista de peaje que tuve que pagar para ir y para volver es un gasto del fin de semana? Sí. ¿Los 100 litros de leche son gastos imputables a ese fin de semana? Seguramente no. ¿Yo gasté 100 litros de leche aquel fin de semana? No. ¿Los compré? Sí. ¿Los pagué? Sí. Pero ¿los gasté? ¿Esto es lo que mide la cuenta de resultados? ¿Yo los gasté? Vale, les voy a dar 3 datos. Primer dato. Llegué el viernes por la noche y había 1 litro de leche. Fui al supermercado, compré 100 litros de leche.
El domingo, de vuelta a casa, a Barcelona, conté los litros de leche que había en la despensa. Y habían 97 litros de leche. ¿Cuántos litros de leche gasté ese fin de semana? 4. Bueno, pues así es como se hace en una empresa también. Entonces algo muy importante que nos sigue diciendo el video de la hora de la verdad es que algo muy importante y que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es fundamental que tengamos en cuenta, es que el gasto o el costo solamente se dan cuando efectivamente se han gastado. ¿Qué nos quería decir este ejemplo? Que si yo vendo lapiceros, por decir algo, la actividad económica de mi empresa es la venta de lapiceros, tengo que tener en cuenta que si yo compré 1.000 millones de pesos de lapiceros al inicio de mi periodo, el 1 de enero, para trabajar todo el año, no necesariamente esos 1.000 millones van a ser mi costo de ventas. ¿Por qué? Porque también se van a ver afectados por los inventarios. Es decir, ¿qué inventario inicial tenía yo en el stock de lapiceros antes de comprar los 1.000 millones? Y efectivamente de esos 1.000 millones, ¿cuánto fueron los que vendí? Y esos que vendí, ¿cuánto me costaron? Me dice, la imputación de un gasto en la cuenta de resultados anual se realiza en el año en el que se haya consumido, no en el año en el que se pague. Independientemente, recordemos que en Colombia la contabilidad es de causación. Entonces, independientemente de que yo los pague o no, si consumo los lapiceros, tengo que llevarlos al gasto, así no los haya pagado. O si ya los pagué, pero no vendí un solo lapicero en mi periodo contable, independientemente de que ya los haya pagado, no tengo un costo o un gasto por haber vendido lapiceros. La imputación de un gasto en la cuenta de resultados mensuales se realiza en el mes en el que se haya consumido, no en el mes en el que se pague. Es lo mismo, aquí estamos hablando solamente del periodo contable. Y se aplica la misma lógica si tengo periodo contable semanal, mensual, bimestral, como sea. Para conocer los costes variables de una empresa o costes de ventas, que básicamente son consumo de materiales y mano de obra directa, pues se hace, como hemos dicho, igual que como hemos visto con los litros de leche de la Cerdaña. Es decir, se calcula el consumo de materiales, igual como hemos visto, existencias iniciales más las compras menos las existencias finales. Esto me dará el consumo y es esto lo que irá aquí. Acuérdense que en el ejemplo de la leche teníamos 1 litro de leche de existencia inicial, compramos 100 litros de leche y al final habían 97 litros de leche. Es decir, si fuera en este caso el consumo, los gastos de leche, pondríamos 4 aquí. Pero en nuestra empresa tenemos consumos de materiales, los que sean, y también tenemos mano de obra directa y otros costes variables. Vamos a suponer que tenemos 80. Ya tenemos lo que llamamos el margen bruto, es decir, en nuestro caso, 120 millones. ¿Cómo lo conocemos nosotros? Pues esto no es otra cosa que los ingresos operacionales o las ventas que tiene la empresa, que son la cuenta 41 en el estado de resultados, y a esas ventas le restamos el costo de ventas, que es la cuenta 61 también en el estado de resultados. ¿Qué nos da ahí? Eso nos da una utilidad bruta, así es como lo conocemos o como lo hemos venido trabajando. También se puede llamar margen bruto, que después vamos a ver cómo se le aplican los porcentajes. A partir de aquí le sacamos los costes fijos y también algo que veremos con detenimiento más adelante, las amortizaciones y provisiones. Vamos a poner aquí menos 70 y vamos a poner aquí menos 10. Ya tenemos lo que llamamos el beneficio antes de intereses e impuestos, que en nuestro caso son 40 millones positivos. ¿Qué es esto? Es haberle restado a la utilidad bruta los gastos operacionales, que son la cuenta 51 y 52 del estado de resultados.
Hasta ahí yo que tengo una rentabilidad o una utilidad operacional, que también se conoce como el EBIT. ¿Por qué no se está viendo afectada? No se está viendo afectada por los gastos financieros o los no operacionales, ni se está viendo afectada todavía por el impuesto de renta y por la reserva legal, que es la que me determina la utilidad neta. Hasta aquí la primera parte de la cuenta de resultados. Muy importante. ¿Qué significan estos 40 millones de beneficio antes de intereses e impuestos? Lo que en inglés se llama el EBIT, Earnings Before Interest and Tax. Muy importante, este es el resultado ordinario de mi actividad ordinaria. Es decir, produciendo y vendiendo productos de alimentación ecológicos, en este ejercicio hemos conseguido generar 40 millones de beneficio ordinario. Antes de ver cómo afecta la financiación, cómo nos hemos financiado, y antes de ver cómo afectan los impuestos. Hasta aquí la primera parte de la cuenta de resultados, hasta el beneficio antes de intereses e impuestos. Muy importante. Importante que tengamos esto claro. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto con este video del curso de finanzas para no financieros? Lo que hemos visto es que yo puedo también clasificar mi empresa como si tuviera solamente gastos y decir que el costo no es otra cosa que un gasto asignado a la venta del bien o servicio. Asimismo, me dice unos nuevos términos, que es el margen bruto, pero que nosotros ya lo conocemos como la utilidad bruta, que es las ventas menos el costo de ventas. Y me habla de la utilidad antes de impuestos e intereses, o el EBIT. Este ya es un indicador financiero. ¿Cómo lo encontramos nosotros? Lo encontramos como la utilidad operacional, que es la Earning Before Interest and Tax, o utilidad antes de impuestos e intereses. Es una traducción del inglés esa sigla, que lo único que me está diciendo es la utilidad antes de yo restar impuestos e intereses. ¿Por qué antes de restar impuestos e intereses? Porque los impuestos e intereses no van relacionados con la actividad económica de la empresa. Obvio, hay que pagarlos. Obvio, son costos o son gastos que yo tengo que tener en cuenta al momento de determinar mi utilidad. Pero no es la utilidad real de la empresa dentro de su giro ordinario. ¿Por qué? Porque los intereses que paga la empresa y los impuestos que paga la empresa no son intereses o impuestos que vayan directamente relacionados con su actividad económica. De ahí la importancia de este indicador, que es el EBIT. Listo. Preguntas desde esta perspectiva del video de la hora de la verdad, de la primera parte del video de la hora de la verdad. ¿Sí queda claro más o menos cómo es que vamos a leer el estado de resultados de aquí en adelante como financieros? Es decir, que a nosotros también nos interesa como financieros entender que el estado de resultados está compuesto por una parte muy importante, que es el EBIT, que es la utilidad que tiene la empresa sin verse afectada por la política fiscal o por los intereses bancarios que están cobrando por su financiación. ¿Está clara esa parte? Profe, ¿puede volver a repetirlo? ¿Qué parte, perdón? Lo del EBIT, la utilidad que tiene la empresa antes de los intereses y de los impuestos, es decir, es la utilidad ordinaria de la empresa, por así decirlo. Porque los otros gastos, que son los intereses y los impuestos, no van directamente relacionados con la actividad ordinaria de la empresa. Por eso los intereses yo los contabilizo como gastos no operacionales, que son la cuenta 53, porque no están relacionados con la actividad económica de la empresa. ¿Claros hasta ahí para todos? Sí. Profe, el concepto provisiones tiene que ver con el ahorro, digámoslo así, programado, que es del 10% sobre la utilidad bruta mensual de la compañía. No, pero esa no es una provisión, esa es la reserva legal, Julián. Ah, entonces, provisiones se refiere a qué, profe, qué pena. Provisiones son los pasivos que yo, o sea, los pasivos o los gastos que yo supongo que voy a tener, pero que no tengo claros o definidos, que no tengo pues como tal establecidos.
supongamos que a ti te demanda un empleado en la empresa, tu empresa la demanda un empleado. Realmente hay que, y es muy probable que esa demanda la pierda la empresa, entonces hay que provisionar un valor. O lo mismo que se hace con las prestaciones sociales, que uno provisiona un valor por un pasivo que va a tener que pagar en el futuro, pero pues que no se sabe exactamente cuál es su valor. Muchas gracias, profe. ¿Te queda claro, Julián? Sí, señor. Listo. Entonces continuamos con la segunda parte. En la primera parte de la cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias, nos hemos quedado en el beneficio ordinario o beneficio antes de intereses e impuestos, es decir, lo que el negocio genera, independientemente de la política financiera que haya seguido la empresa y de la política fiscal en que está inmersa la empresa. Ya verán, imagínense que nuestra empresa la hemos financiado totalmente con fondos propios, no hemos pedido endeudamiento, no hay exigible, todo es patrimonio neto, todos son fondos propios. ¿Cuáles serían los intereses que pagar? 0. Y además nuestra empresa, imaginemos que estará en un paraíso fiscal, donde no paga impuestos. ¿Qué impuestos tendría que hacer frente esta empresa? 0. Es decir, que el beneficio neto sería 40. El beneficio neto sería 40. Lo que ha generado esta empresa, lo que ha sido capaz de generar, estos 40 millones, se quedan netos para la empresa, porque no ha de pagar intereses ni ha de pagar impuestos. Pero aterricemos en la realidad cotidiana normal y las empresas generalmente tienen endeudamiento y generalmente pagan impuestos. Pues vamos a suponer que nuestra empresa paga unos intereses igual a, vamos a suponer, 15 millones. ¿Por qué conceptos paga esos intereses la empresa? Es decir, cuando yo miro en mi estado de resultados que me aparece la cuenta 53, gastos no operacionales, esos gastos operacionales, ¿por qué se generaron? Créditos bancarios. Por créditos bancarios, es decir, esos gastos operacionales se generaron por financiación, porque una de las actividades de la empresa en la que necesitó fuentes fue la financiación, por créditos bancarios, por créditos financieros, por intereses con entidades financieras. Pero esos créditos, a pesar de que se necesitaron para la operación de la empresa, esos créditos no van relacionados con la operación de la empresa. Es decir, si la empresa lo que hace es comprar lapiceros, como lo dijimos al principio, y vender lapiceros, pues un préstamo no tiene que ver directamente con la compra y venta de lapiceros. Sí, entonces por eso es que yo tengo que separar esos intereses y esos impuestos de la utilidad, porque no van tan relacionados a los gastos que se generaron dentro del giro ordinario de la empresa. Pues ya tenemos un beneficio antes de impuestos de 25 millones. Vamos a suponer que de impuestos pagamos, pues vamos a suponer que pagamos 5 millones. Pues ya está, ya tenemos que nuestro beneficio neto es de 20 millones. Este es nuestro beneficio neto. Hemos conseguido generar este año, el primer año de actividad de nuestra empresa de producción y distribución de alimentos ecológicos, 20 millones. ¿Qué les parece? ¿Bien o mal? Mucha gente pensará, muy bien, 20 millones positivos el primer año. ¿Y sabe qué pasa? Que recuerdo mi primera experiencia como contable cuando era estudiante en una empresa en que recuerdo perfectamente que al empresario, un pequeño empresario, le dije aquel primer año, ha ganado 20 millones. Bueno, todavía recuerdo su cara
mirándome fijamente, diciéndome: ¿cómo te atreves a decirme esto? ¿Qué no ves? ¿Que no tengo liquidez? ¿Que no puedo cambiarme el coche? ¿Que no hay manera de que pueda estar al día del pago de mis facturas? ¿Que voy todo el día apretado porque no tengo dinero? ¿Cómo te atreves tú a decirme que he ganado 20 millones? Y yo recuerdo que pensé: es verdad, la contabilidad es una mentira. Este pobre empresario que va tan apurado, le estoy diciendo que ha ganado este año 20 millones. Y realmente estaba bien hecho. La contabilidad me daba esta cifra. Al cabo de unos años, cuando supe de qué iba el tema, recuerdo que hice unos seminarios que se titulaban ¿dónde están los beneficios que no los vemos? Porque aquel pequeño empresario, ¿dónde buscaba estos 20 millones? Los buscaba en el disponible. Y fíjense lo que les diré ahora. No solo no estaba en el disponible, sino que si estuviera en el disponible, despedido el director financiero. El peor sitio donde puede estar un beneficio es en una cuenta corriente muerto de risa. El dinero... Les pregunto, si de verdad estuvieran esos 20 millones de pesos, ¿por qué lo peor que podría pasar es que estuvieran en el disponible? O bueno, no lo peor que pudiera pasar, no seamos tan trágicos, pero ¿por qué sería malo que estuvieran 20 millones de, en este caso de euros, en el disponible en una cuenta corriente en el banco? No, pues porque tendrían que estar produciendo algo, o sea, esa plata inquieta, o sea, está perdiendo, debería mirar a ver si pagar, no sé si pueda pagar algo, de materia prima. Y si no puede pagar nada o no tiene que pagar nada, sino que el dinero está ahí, yo no puedo tener 20 millones de dólares o de euros o de pesos quietos en una cuenta de ahorros, o en una cuenta corriente, o en una caja menor o en una caja general. La liquidez es buena, las empresas necesitan liquidez. Y es lo que pasa en este caso, a pesar de que sí hubo una utilidad de 20 millones, el empresario no tenía los recursos ni siquiera para cambiar el carro o pagar las facturas. Y no entendía por qué le dicen que se ganó 20 millones de dólares en un periodo, de euros, perdón, en un periodo sin tener la liquidez, porque una cosa es la rentabilidad y otra es la liquidez. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ha de trabajar. Aquí había otra confusión, que confundíamos, como dije antes, que los ingresos por ventas son cobros. A ustedes, cuando un amigo les dice: oye, ya te he ingresado lo que te debía, ¿qué interpretan ustedes? ¿Que ya lo ha cobrado? No. En contabilidad, los ingresos son una cosa y tienen un significado. La cuenta de resultados, esta de aquí, los ingresos que representa estos 200, no significan necesariamente cobros. Y por otra parte están los cobros, que no están en la cuenta de resultados, están en la cuenta de tesorería. No confundir ingresos con cobros, ni gastos con pagos. Nuestra cuenta de resultados nos da un beneficio de 20 millones, pero puede ser que tengamos que suspender pagos porque no tenemos liquidez. Podría ser. Tendremos que ver cómo analizamos con más profundidad este concepto. Pero hasta aquí. Hemos ganado, esta empresa genera 20 millones de beneficio neto. Hasta aquí. Queda claro esto y es fundamental que lo entendamos, a pesar de que hay muchos estudiantes de contaduría. Los ingresos no necesariamente significan que yo haya recibido el dinero. O los costos o los gastos no necesariamente significa que yo haya pagado el dinero. ¿Por qué? Porque la contabilidad es de causación. Esto significa que yo registro mi venta si la hice hoy, así no haya pagado la factura. O significa que yo registro mi gasto si lo efectué hoy, si hoy se cumplió el arrendamiento, hoy lo contabilizo, así no lo haya pagado.
Entonces puedo tener una cantidad inconmensurable de ingresos, pero también una cantidad inconmensurable de cuentas por cobrar o una cartera grandísima. O puedo tener una cantidad inconmensurable de gastos, pero también una cantidad de cuentas por pagar y tener la plata porque no los he pagado, o no tener la plata porque no he cobrado lo que he vendido, simplemente porque la contabilidad separa los ingresos de los cobros y los gastos de los pagos. Y pueden haber muchos gastos sin que se hayan pagado o muchos ingresos sin que se hayan cobrado. Esto afecta la liquidez del giro ordinario del negocio. ¿Pero está claro esta parte, niños? Sí, profe. Perfecto. Muy importante entender qué nos dice y qué no nos dice una cuenta de resultados. Por eso es muy importante entender la diferencia entre ingresos y cobros y gastos y pagos. Recordemos que la cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias solo nos informa de los ingresos y los gastos. Y si la diferencia entre ellos es positiva, tendremos un beneficio neto positivo. Si no, tendremos pérdidas. Ya verán. Un contable que hace y calcula esta cuenta de pérdidas y ganancias, calcula los ingresos menos gastos. Pero imagínense que este contable, este director contable, un director contable que ha hecho, oye, 2 másters del universo en universidades prestigiosas, un doctorado en consolidación de balances, una persona muy preparada. Pues tiene también a su cargo un tesorero que, bueno, pues, oye, es una persona con mucho sentido común, y que lo que hace es cobrar y pagar. Imagínense también que yo, como director general de esta empresa, tengo un director comercial que imagínense que ese año estamos en este primer ejercicio, estamos en septiembre, y en septiembre habíamos vendido solamente unos 60-70 millones. Y el director comercial está muy preocupado porque no vende. Y yo le digo, oye, cógete unas vacaciones, vete a la playa, vete al África, muy lejos de aquí, oye. Y se va a un país africano, está por la playa pensando qué estrategias de venta tiene que hacer, y con tan mala suerte que lo coge una guerrilla que actúa por allá, y bueno, no es su año, coge la guerrilla, oye, pero como es vendedor y sabe hablar muy bien, pues convence al jefe de la guerrilla para que le compre unos productos ecológicos, unas barras energéticas que nuestra empresa produce, que con esto ganarán la guerra seguro. Bueno, y lo liberan con un pedido legal, con el sello de la guerrilla, todo perfecto. Pues resulta que llega a la empresa y el tesorero, que está en su mesa, cobrando y pagando, haciendo cobros y pagos, ¿no?, ve que el director comercial, que ha vuelto del África, se abraza con el director contable. Y se abrazan porque el director contable le dice: has salvado el año, ya tenemos las ventas que necesitábamos para cubrir nuestros costes. Y van hacia el tesorero y le explican la historia que les acabo de explicar. Y dicen: mira, viene con un pedido de la guerrilla. Pregunta: ¿el tesorero, una persona simple,
pero con sentido común. ¿Se emociona? No. No. Pero el contable sí. ¿Por qué? Ya verán. En esta cuenta de pérdidas y ganancias, que hemos dicho que son ingresos menos gastos, y esto dará un beneficio positivo o negativo, el contable, ¿cuándo hace el apunte contable? ¿En qué momento hace el apunte de contable de he ingresado por ventas 10, he ingresado por ventas 30, 15? ¿Qué día? ¿Qué fecha es la que rige al contable para hacer el apunte contable de ingreso por ventas? ¿Cuándo cobra? No. Cuando cobra, no. Lo hace en lo que llamamos fecha de vengo, que es un concepto jurídico. En el momento en que las dos partes, la empresa y el cliente, se comprometen una a entregar y la otra o el otro a pagar, se compromete a pagar los productos que le ha servido la empresa. Generalmente es el día que se emite la factura. Luego, cuando emite la factura, el contable ha hecho ingresos por ventas. Pero el tesorero, en la tesorería, que hacen cobros menos pagos, y esto dará un disponible positivo o negativo, cuando el tesorero dice que ha cobrado o que ha pagado, pues en lo que se conoce como fecha valor, cuando efectivamente puede disponer de ese dinero. Imaginemos que al cabo de unos meses la guerrilla envía un cheque y los dos, el contable y el comercial, van al tesorero y le dicen: mira, hombre de poca fe, mira el cheque. ¿Se emociona el tesorero? No, porque él ingresará el cheque y a lo mejor, como no será hasta dentro de unos días que será efectivo este cheque, no se emociona. Solo se emocionará cuando vea que ese importe de ese cheque, efectivamente el banco le dice que ya puede disponer de él, que ya es disponible. En definitiva, ingresos no son cobros y gastos no son pagos. Muy importante. La cuenta de resultados me informa de ingresos y gastos, no de cobros y pagos. Muy importante no confundirlo. Y la tesorería me informa de cobros y pagos, del disponible que tiene la empresa en cada momento. No confundir una cosa con otra. Simplemente para nosotros, ¿esto qué es? En norma colombiana, por así decirlo. Es decir, que la cuenta de resultados o el estado de resultados cumple con el principio de contabilidad de causación. Se registra el hecho económico independientemente del pago o no. Mientras que la tesorería se rige por la contabilidad de caja. Es decir, lo que nos dice es cuánto dinero ha ingresado y cuánto dinero ha salido. Y si tenemos un disponible positivo o un disponible negativo. ¿Preguntas hasta aquí, niños? ¿Todo está quedando claro? Sí, profe, ahí vamos. Van conmigo, no quedé convencido con ese ahí vamos. Sí, profe, sí. Bueno, Bueno. listo, entonces Bueno, vamos anotando todo. eso es lo importante, que vayan tomando los Profe, apuntes. que estamos ahí en la jugada con el tema de la clase, profe, estamos tomando nota. Listo, niños, sí, es importante que tomen los apuntes. Entonces, ¿dónde están los beneficios que no los vemos?
importante entender que la cuenta de resultados nos informa de ingresos menos gastos. Nada que ver con cobros y pagos. De eso nos informa la cuenta de tesorería. Ingresos no son cobros y gastos no son pagos. Este es un concepto muy importante. Ya verán. Siguiendo el ejemplo que he puesto anteriormente sobre aquella casa en la Cerdaña que habíamos alquilado para ir a esquiar en invierno, si yo el primer fin de semana, por ejemplo, compro el forfait de esquí de fin de semana, de toda la temporada, y pago 400 euros, estos 400 euros que he pagado, el primer fin de semana ya lo he pagado, ¿son gastos del fin de semana? ¿O aquellos 100 litros de leche que pagué en el supermercado, son gastos de aquel fin de semana? Si yo hiciera una cuenta de resultados del fin de semana, aquel gasto de 100 litros de leche, ¿sería correcto ponerlo así? ¿O aquel gasto de los 400 euros del forfait de temporada, ¿sería correcto imputarlo como gasto de aquel primer fin de semana? No, me estaría confundiendo. Mi análisis no sería correcto. Porque estaría analizando un fin de semana que si hubiera confundido gasto con pago, al final de la temporada pensaría, pero oye, ¿cómo consumiste tanta leche aquel primer fin de semana? ¿Y cómo esquiaste tanto aquel primer fin de semana y no el resto? Sería erróneo. Pague o no pague, cada gasto tiene que ir asignado al momento en que lo consumo, porque si no, no podré hacer el análisis adecuado. Obviamente que el análisis de la tesorería es importante, muy importante, pero no hay que mezclarlos. Uno de los objetivos... Entonces, esta parte es importante que la resaltemos, ¿sí? Que me dice que la capacidad de generar beneficios es la que yo veo en el estado de resultados. Pero, y sigue siendo muy reiterativo el video, pero lo importante es que nos quede claro el concepto, que esos beneficios o esa rentabilidad no necesariamente va a ir ligada a la liquidez, que son conceptos diferentes. ¿Por qué? Porque puede haber rentabilidad sin liquidez o también puede haber liquidez sin rentabilidad. Profe, qué pena, luego hay una observacióncita. Sí, dime. Profe, lo que pasa es que en otra clase anterior que yo tuve el semestre pasado, el profesor nos hablaba de que había un concepto que muchas veces una empresa, y usted me corrige por favor, que una empresa puede ser líquida pero puede estar quebrada, o puede ser, puede estar, ¿cómo se dice eso? Puede tener ganancias pero puede estar quebrada, o puede tener liquidez y estar quebrada. Eso puede pasar en una empresa. Sí, o sea, claro, puede pasar. Puede pasar, es lo mismo que yo te decía ahorita. Hay empresas que pueden tener liquidez sin rentabilidad. Y hay empresas que pueden tener rentabilidad sin liquidez. ¿A qué se refiere eso, Mauricio? Supongamos que tú vendes yo coloco siempre un ejemplo. Vamos a suponer dos ejemplos. ¿A quién veo en línea? Mauricio y a César. César tiene una empresa que le vende a la China. Le vende a la China, sigamos con el ejemplo de lapiceros. Le vende a la China lapiceros. Bueno, eso nunca va a pasar que nosotros le vendamos lapicero a la China, pero bueno, en este caso. Sombreros volteados. ¿Señor? Sombreros volteados. Bueno, sombreros volteados, está bien, perfecto. César le vende sombreros volteados a la China. ¿Cómo son las condiciones? César manda su embarque hoy a la China, se demora 8 meses en tránsito mientras llega a la China. Y tienen 6 meses para pagarle la factura después de que llega. Estas condiciones que les digo pueden ser reales, o sea, una empresa puede tener las condiciones de negociación y ese es su único cliente. O sea que César hace la venta hoy
con una utilidad de, qué sé yo, un sombrero le sale en 10.000 y lo venden 50.000 a la China, con una utilidad grandísima, con una utilidad del 80%. Pero ¿qué pasa? Que César no va a recibir plata por ese dinero hasta pasados 14 meses desde que él hace la venta. Entonces él hizo la venta el día de hoy. ¿Cuándo contabiliza él la venta? ¿Cuándo? En 14 meses. No, él contabiliza la venta hoy. La mercancía salió hoy. Él hizo la venta hoy, él facturó hoy. ¿Sí? Y esa es la contabilidad de causación. ¿Cuándo se hizo la venta? Hoy. Hoy lo llamó el chino y le dijo: César, por favor, mándeme los sombreros que necesito, y César se los despachó el día de hoy. Pero realmente, ¿cuándo va a recibir dinero? En 14 meses. O sea, César va a tener que buscar apalancamiento durante 14 meses que viene a recibir el dinero del ingreso que se efectuó hoy. Mientras que por el contrario tú, Mauricio, tú vendes los mismos sombreros volteados, pero los vendes en la calle al contado. Pero esos sombreros a ti te salen qué sé yo, a los mismos 10.000 pesos, pero tú los vendes en 8.000, porque tienes muchos y necesitas salirte del inventario. Y como los vendes al contado y vendes todos los sombreros hoy, tú recibiste el dinero y tienes liquidez, pero tienes rentabilidad. Perdón, tienes liquidez, pero tienes rentabilidad. No, porque vendía pérdida. Ok, estabas vendiendo a pérdida, pero aún así tienes liquidez y vendiste todos los sombreros hoy. Porque el dinero lo tengo en el bolsillo, pero no con la plata que esperaba tener al finalizar la jornada. Sí, eso ya es diferente porque pues ya son las proyecciones que tú haces, pero aún así tú puedes tener liquidez y puedes tener más liquidez de la que tiene César, a pesar de que César está ganando mucho más de lo que estás ganando tú. ¿Me entiendes el paralelo? Profe, ¿cuál de los dos es el peor escenario o el mejor escenario para la empresa? Pues el mejor escenario es que la empresa tenga liquidez y tenga rentabilidad. Es decir, que tenga buenas políticas que le permitan vender a crédito, pero cobrar esas facturas dentro del tiempo que es, y con esas mismas facturas también poder pagar a sus proveedores. Si una empresa tiene que meterse en una deuda para pagarle a los proveedores, ahí ya financieramente está mal. Si yo tengo que ir al Banco de Bogotá a pedir dinero prestado para pagarle a los proveedores, estoy mal. Porque no solo lo va a tener que pagar a los proveedores, sino que después lo va a tener que pagar al banco y el banco me va a cobrar unos intereses. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que las dos vayan de la mano. Porque obviamente tampoco para Mauricio sirve el negocio de que los sombreros le salgan a 10.000 y él los vende a 8.000. En algún momento también se va a ver muy afectado, ¿sí? Pero los dos conceptos tienen que ir de la mano. Por eso el señor habla tanto y es tan reiterativo de que una cosa es recibir el dinero y otra cosa es efectuar la venta, y que una cosa es hacer el pago y otra cosa es consumir el gasto, que son conceptos totalmente diferentes. ¿Sí les queda claro? ¿Sí queda clara tu pregunta, César? Sí, profe. Listo. Mauricio, ¿también queda clara tu duda? Sí, o sea, pues es que hay mucha pequeña empresa que cree. Sino que hay mucha pequeña empresa, profe, que cree que porque venden están generando utilidades. Y no se fijan en esos detalles. No se fijan en esos detalles, que puede que vendan y pueden que reciban el dinero ya y puede que tengan el dinero ya, pero no significa necesariamente que estén generando utilidad. O puede que vendan pero no les paguen y tengan una cartera grande y creen que están quebrados, pero realmente sí tienen la plata. Lo que pasa es que la plata está en otras partes. Pero el escenario de Mauricio también pues lo utilizan muchas empresas, por decir, cuando el inventario está de poca rotación o son, por decir, digamos, en ropa, que son prendas quedadas y tienen, por ejemplo, a los bancos encima cobrando, hacen como, no sé, pues, como lo diría, pues desde el punto de vista financiero uno lo ve como una estrategia, que ellos vendan esto, o sea, generándoles pérdidas, pero con eso pueden pagar interés y todo esto en los bancos para poderse apalancar más adelante si necesitan préstamos. Sí, claro, más que una estrategia financiera, Marlon, es una estrategia comercial, en la que la empresa lo que hace es que mira sus stocks de inventarios, ve que tiene inventario quedado, ve que tiene inventario que ya no va a poder vender, o por lo menos no va a poder vender a su precio, y lo que hace es que lo vende por debajo del costo. Así le pierda, pero es preferible recuperar algo a dejarlo ahí sin venderlo. Y eso pasa en todas las empresas. La disponibilidad y van a poder como, o sea, pagar estos intereses por si después van a necesitar otros créditos y algo, pues. Es correcto, y eso ustedes lo ven en muchas empresas. Si ustedes van
a Gino Pascali, y Gino Pascali vende las segundas de fábrica. ¿Qué son las segundas? Son prendas buenas, en perfecto estado, pero que salieron con un imperfecto. Sí, una costurita que se fue por un lado, o un suciecito que quedó de una máquina, que ya no la pueden vender al costo que es, o ya no la pueden vender, perdón, al precio que es, la tienen que vender por debajo inclusive del costo, perdiéndole. Pero pues es más fácil perderle un poquito a esa prenda que simplemente ya botarla o deshacerse de ella. O con ropa de colecciones anteriores, que ya por haber pasado la moda ya no la van a poder vender al precio que es. Pues ¿a dónde la mandan? La mandan al único, que es un outlet, que es un mercado de las pulgas donde la gente va y compra ropa de colecciones que ya pasaron, pero las compra a mitad de precio o al 30% de su costo original. Y esto es real, esto pasa. ¿Buscando qué? Buscando liquidez y buscando también rentabilidad, porque si tienen un poquito de ingreso en ese aspecto, así no tengan el que esperaban. Si la camisa les costó 50.000 hacerla, esperaban venderla en 70.000, pero no la pudieron vender porque salió con un imperfecto, porque se quedó la colección, pues es preferible venderla en 30.000 y aumentar un poquito el ingreso que simplemente no venderla y no tener ningún ingreso por ese concepto. Sí, es como una manera de que la empresa pueda como subsistir mientras el momento. Exacto. Profe, pero puede pasar también de que muchas empresas, por ejemplo el tema de Gino Pascali, yo no creo que vendan a pérdida, ellos venden al costo, pero le ponen un margencito chiquito. No es que ellos normalmente esperan ganar, pero por lo menos salen del producto y le ganan un margen. Y esas segundas de fábrica que ellos venden son productos que tienen defectos muy chicos, o sea, muy diminutos, y por una temita de calidad que de pronto no pasen, son productos de muy buena calidad que salen a buenos precios. Pero yo no creo que le pierdan, ellos de pronto dejan de ganar, pero no pierden. Bueno, posiblemente si tú tengas razón en eso, la verdad, y si no sabría cómo funcione el esquema. Pues la ropa queda muy económica, eso sí lo sé porque yo hice la práctica en Gino Pascali, y la ropa de segundas queda, o sea, una camisa de 80.000 pesos tú la compras en 20.000. No sé realmente pues ya el costo de esa camisa cuál habrá sido. El costo de fabricación sí, ya tendría otro trasfondo. De pronto en la proyección sí se van a pérdida, pues pidieron que esa camisa era de 80.000, no le iban a poner a 20.000. No, claro, y eso afecta a las proyecciones financieras. Es perder o dejar de ganar, porque ya serían dos cosas diferentes. Una cosa es perder, y otra cosa es dejar de recibir. O sea, no recibir la plata que usted espera, pero no está perdiendo plata porque... Ahí sí te corrijo, Mauricio, ahí sí te corrijo. Y ahí vamos a otro principio financiero. Que en finanzas dejar de ganar es perder. Siempre. Dejar de ganar es perder. Siempre. Porque si tú dejas de ganar en finanzas, obviamente pues estamos hablando de conceptos financieros, pero si tú en finanzas haces una inversión y no ganaste nada, así no hubieras perdido, no ganaste nada, perdiste. Porque ese dinero lo pudiste haber invertido en otra opción o en otra inversión y haber tenido una rentabilidad. Eso se llama costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad, a grosso modo, lo que me dice es que dejar de ganar en finanzas es perder, siempre. Ya, profe, listo, clarísimo el concepto ahí. Listo. Bueno, y Mauricio, y gracias por haber mencionado eso, porque nos lleva a otra de las premisas financieras con las que vamos pues como alimentando el curso, por así decirlo. Entonces, si queda clara esta parte que nos diferencia la liquidez de la rentabilidad, vamos a terminarla con dónde están los beneficios. Profe, tengo una preguntita, disculpe. Perdón. Esa última partecita que usted habló ahí, dejar de ganar es perder. ¿Me puede dar otro ejemplo para yo aprenderlo bien? Sí, claro que sí. ¿Quién me habló? ¿Luis? Sí, profe, sí, soy yo. Claro, Luis, supongamos un ejemplo. Tú haces una inversión en una empresa, esperas obtener utilidades. En cualquier empresa, esperas obtener utilidades, haces una inversión a 6 meses de 100 millones de pesos. Y a los 6 meses, a ti te dice la empresa, mire Luis, nosotros no tuvimos utilidades, pero no tuvimos pérdidas. Entonces le devuelvo sus 100 millones de pesos. En el común denominador, o como lo veríamos nosotros, pues usted no ganó ni perdió, ¿cierto? Pero realmente usted sí perdió. Primero, ¿perdió qué? Perdió el valor del dinero en el tiempo. Perdió el poder adquisitivo de esos 100 millones de pesos en 6 meses. Segundo, perdió lo que usted pudo haber hecho en otra inversión con esos 100 millones de pesos, en otra empresa que de pronto sí hubiera dado rentabilidad.
A eso es a lo que se refiere decir que en finanzas dejar de ganar siempre va a ser perder. ¿Con eso te quedaría claro el concepto? ¿Viste? ¿Quedó claro? Va a ser mandados, como dicen por ahí. Señora. ¿Yo? Profe Luis como que se desconectó. Ah. Está conectado porque como que no habla. Ok, listo. Bueno, entonces continuemos con dónde están los No, beneficios. está, sino que como que no escucha. Pero claro, profe. Listo, ok. Profe, Señor. Pero una pregunta, en el caso de que de pronto una empresa hace una inversión por unas ventas y los accionistas desean ganar por esa inversión que hicieron 30 millones de pesos, por decir algo, en realidad se ganaron solo 20 millones de pesos, ¿ahí están perdiendo o están ganando? No, igual están ganando. O sea, vamos a suponer algo. Hay algo que se llama costo de mercado, Jorge. ¿Qué es el costo de mercado? Es tú tomar tu inversión de lo que sea y llevarla a una opción segura. ¿Qué es una opción segura? Por decirte algo, un CDT. Un CDT que te dice a ti que te va a pagar, los CDTs pagan poco, pero que te dice a ti que te va a pagar el 5% anual sobre tu inversión. Tú invertiste 100 millones, en un año esperas ganarte 5 millones. Resulta que tú dices, no, los voy a invertir en una empresa y espero en esta empresa ganarme 30, como dices tú. Espero en esta empresa ganarme 30. Pero resulta que no se ganó 30, sino que se ganó 20. Sí ganó. O sea, realmente el inversionista sí ganó. No ganó lo que esperaba, pero sí ganó. Pero si el inversionista no se hubiera ganado 20, sino 3, entonces realmente no ganó ni siquiera. Es más, perdió. Porque esa misma cantidad de dinero la pudo haber llevado a una opción segura y haber ganado un poquito más. ¿Me hago entender? Sí, claro, sí, correcto, sí, claro. Sí, o sea, es como o sea, no pierdes cuando el dinero, aunque sea, o sea, cuando como mínimo gane la devaluación del dinero. ¿Sí? Exacto, tienes toda la razón, ese ejemplo es clarísimo. Mínimo pues que yo gane lo que se me devaluó mi dinero, el poder adquisitivo, que se puede medir de muchas formas, que se puede medir con la inflación, que se puede medir con el IPC, etcétera. Pero que mínimo yo gane el poder adquisitivo que pierde el dinero por estar quieto. Si tú, Jorge, eres un superfinanciero, tienes 1.000 millones de pesos y dices, voy a comprar 1.000 millones de pesos en casas y las voy a vender. Y compras una casa de 1.000 millones de pesos y esperas venderla en 1.500. Y pasan 6 meses, pasa un año, pasan 2, y tú no vendes esa casa. Y llega alguien y te dice, no, pues yo le ofrezco 1.000, tú la vendes, pues nosotros diríamos, no, ni ganó ni perdió. Pero sí perdiste, y perdiste mucho. ¿Por qué? Porque fueron 1.000 millones de pesos que tú dejaste quietos y sin producir por 2 años, que perdieron poder adquisitivo. Y que aparte de todo dejaste de ganar por el simple hecho de haberlos podido tener en una opción de inversión mejor. ¿Quedamos hasta ahí claros entonces? Sí, señor. Listo. Si hay más dudas, más preguntas o algún otro aporte como el de Mauricio, como el de Jorge, como el de Luis, que quieran hacerle al curso, obvio es bien recibido y entre todos lo debatimos. ¿Dónde están los beneficios que no los vemos? Entender qué me dice un balance y qué no me dice. ¿Qué me dice una cuenta de resultados y qué no me dice? ¿Y qué me dice una cuenta de tesorería y qué no me dice? Estos serán los 3 elementos básicos de gestión que tenemos en una empresa. Analizar el balance, analizar la cuenta de resultados y analizar la tesorería. Y vamos a ver a lo largo de estos vídeos que hay 4 variables clave para que una empresa sea viable. 4. Y ahora vamos a ver las 2 variables primeras para que una empresa sea viable. Para que una empresa sea viable,
debe tener un beneficio positivo y suficiente y tiene que tener tesorería positiva. ¿Por qué? Vamos a entenderlo. Nuestra empresa, que ganaba 20 millones, podía tener problemas de liquidez, podía suspender pagos, no era viable, tenía beneficio positivo, pero podría ser que tuviera tesorería negativa. ¿Por qué? Pues porque aquellos 200 millones que hemos vendido, pues nos los pagan muy tarde, o hay problemas de pago de estas ventas por parte de los clientes. Es decir, para hacer un símil, el motor de una empresa es la cuenta de resultados. Muy importante. El motor debe estar bien, debe dar beneficio positivo y suficiente. Luego veremos qué significa suficiente. Y también debe tener tesorería positiva. Debe tener gasolina. Si nuestro coche se queda en la cuneta parado, ¿qué prefieren? ¿Que sea porque le falta gasolina, le falta tesorería, o porque, aun teniendo gasolina, tesorería, el motor se ha roto? Hombre, es mejor tener la cuenta de resultados, el motor potente y positivo, dando beneficios positivos y suficientes. Los problemas de liquidez, que también son importantes, porque sin gasolina tampoco va el coche, son en principio más fáciles, si el motor está sano, más fáciles de resolver. En definitiva, y haciendo el símil de un coche, el motor sería la cuenta de resultados y la gasolina sería la tesorería. Necesito las dos. Necesito que una empresa dé un beneficio positivo y suficiente y un disponible positivo, tesorería positiva. Estas son las dos variables más importantes para que una empresa sea viable. Luego veremos otras dos, también muy importantes, pero estas dos son las básicas. Que una empresa tenga beneficio positivo suficiente y que disponga de tesorería disponible en positivo. Entonces ya como financieros estamos enfocados con dos conceptos, bueno, no nuevos porque ustedes ya los tuvieron que haber visto en sus clases anteriores, pero sí la liquidez y la rentabilidad y cómo afectan al desempeño de la empresa. Él hace un símil con un carro que pues me parece interesante y nos dice que la utilidad o la rentabilidad es el motor del vehículo y que la gasolina y que la liquidez es la gasolina con la que funciona el motor del vehículo, con la que funciona el vehículo. Pero si me falta uno, pues voy a tener problemas. ¿Qué me dice él? Que en el corto plazo, pues es más fácil solucionar un problema de gasolina que un problema de que se me dañe el motor. Pero si el carro continuamente se queda sin gasolina, se va a dañar el motor. Es lo mismo que pasa en las empresas. Si una empresa tiene un problema de liquidez, pues todas las empresas, todos nosotros, el común de los mortales, hemos tenido problemas de liquidez. ¿Quién de nosotros no ha tenido que hacer un crédito, un préstamo o ha necesitado dinero, pues qué sé yo, para terminar el mes, para los pasajes o para la gasolina del carro, de la moto? Pues no sé si seré muy humilde o qué, pero pues yo creo, a mí me ha pasado, yo creo que a todos nos debe haber pasado que en algún momento hemos tenido problemas de liquidez o que se nos retrasó el pago 2 días y nosotros siempre estamos programados para que el 30 nos paguen y si el 30 no nos pagan empezamos a sufrir. O sea, a todos nos pasa eso. Es lo mismo con las empresas. Todas las empresas tienen problemas de liquidez en algún momento. O sea, se queda el motor sin gasolina. A todos nos pasa. Pero ¿qué pasa cuando continuamente ese motor se queda sin gasolina?
el motor también se va a dañar. Lo mismo pasa en la empresa. Si la empresa continuamente se está quedando sin liquidez, continuamente tiene que pedir créditos, la rentabilidad en el largo plazo también se va a ver afectada. ¿Queda clara esta parte, niños? Sí, profe, una pregunta. Dime. Ahora necesitamos un financiero, no, gerente financiero, con todo esto del COVID, pues usted ahí habla del motor y la gasolina, ahí cómo él puede operar, pues digamos ahí qué haría con lo de la pandemia. ¿La César, gasolina? no te entiendo la... Pues digamos ahora con el tema del virus, ¿cierto? Ah, ok, Que ahora ya, sí. Entonces, un gerente financiero, ahí cómo puede mover la maquinaria. No, César, El motor. ahí, si tú Igual, quieres, como te refieres funciona. al ejemplo del carro, sí. Sí, señor. Vamos a hacer de cuenta que lo del COVID es simplemente un río que se creció y se quedó el carro estancado en mitad del río. No es otra cosa, porque es algo que ya el gerente financiero o el gerente general o el gerente comercial no pueden manejar. Obvio, hay algunas medidas que se pueden tomar, de pronto tratar de empujar el carro un poquito, de pronto tratar de echarlo para atrás, pero lo que está pasando ahorita con el COVID ya no es ni el motor ni la gasolina, sino que es, por así decirlo, un desastre ambiental. El carro, hubo una nevada grandísima y el carro no puede circular. Ya, ¿qué hay que hacer? Empezar a mirar cómo se abre el camino o algo, pero ya es algo que se sale del contexto del control de las empresas. ¿Por qué? Porque es que esto del COVID, hombre, es que yo pienso que mi mamá me decía en estos días que era algo que ella nunca había vivido, ¿sí? Y mi abuela también. Entonces uno se pone a ver y es que esto es algo nuevo. Y tras de que es algo nuevo, es algo que llegó de repente y para la que nunca estuvimos preparados. Empezamos a escuchar las noticias en enero de que estaba en Wuhan y pobres chinos. Pero realmente nosotros no pensamos que nos iba a llegar. O pensábamos que si nos iba a llegar iba a ser una gripa. Pues la verdad, yo desde mi perspectiva, yo nunca pensé que nos fuéramos a ver tan afectados. Lo digo pues desde mi punto de vista. Esto fue algo nuevo, fue algo que llegó de improviso. Un día estábamos, un viernes creo, estábamos aquí en la casa, todos, cada uno en sus casitas o de pronto en el trabajo, y salió el alcalde a decir que, la alcaldesa de Bogotá a decir que iba a hacer un simulacro. Después el alcalde de Pereira dijo que iba a hacer un simulacro, y estando en pleno simulacro, salió el presidente de la República a decir que entrábamos en cuarentena. Entonces, pienso pues que es algo que se dio sin previo aviso, sin nosotros poderlo haber dimensionado. Ya lo que hagamos es, ya sobre la marcha, tratar de empujar un poquito el carro, por así decirlo, nosotros mismos desde fuera, pero pues obviamente ni la gasolina va a servir, ni el motor va a estar funcionando, porque esto sí es algo que se sale de todo contexto. ¿Sí me entiendes, César, lo que te quiero decir con ese símil? Sí, profe, digamos, porque uno también se pone a pensar, pues que uno trabaja en las empresas y todo, y escuchando pues todas estas videos, como pues es muy complejo uno ser un gerente financiero y es sobre la marcha tomar decisiones que afecten a muchas personas, sin afectar la empresa también, y el empleo y todo, complejo. Sí, claro, es que ustedes creen que, bueno, yo creo que todos somos empleados, y si aquí hay algún empresario, pues me refiero puntualmente a él. Nosotros creemos que ser empresario es la panacea, que es lo mejor del mundo, y bueno, obviamente es bueno, tiene sus ventajas, tiene su independencia, pero también tiene sus desventajas. Ustedes pónganse en el lugar de un empresario en el que le dicen un viernes, el lunes usted ya no puede abrir su empresa. Así sea una peluquería que tenga 3 empleados, pues, o una ferretería, un supermercado, bueno, los supermercados sí quieren abrir, pero es una peluquería. Por Dios, que le digan a uno el viernes, el lunes usted ya no puede abrir su empresa, y entonces uno ya como empresario, eso ya no tiene nada que ver con la parte financiera, sino como con la calidez humana que uno tiene. Uno dice, ¿cómo le dejo de pagar a los empleados? Si uno tiene, qué sé yo, una peluquería y hay una señora que vaya hacia aseo, entonces, ¿cómo hace uno para defenderse ante esa situación? Y es algo pues como fuerte, que inclusive es algo que les iba a compartir ahorita. Ya para terminar, pues esa se me adelantó, pero se ha bien recibido. Ya para terminar, les voy a compartir un video de cómo están llevando las empresas esta crisis del COVID-19, es decir, qué están teniendo que hacer y cómo se están viendo, pues cómo están haciendo para salir de esta situación.
Niños, tómense sus 15 minuticos, por favor, para que vayan al baño o coman algo, que igual es instrucción de la universidad que les dé el tiempito de descanso. Y nos vemos a las 8:10. ¿Les parece bien? Mientras tanto, yo voy buscando el video. Por favor, no se me desconecten. 8:10. No se me desconecten de la conferencia para que continuemos aquí mismo. ¿Listo? Eso se va a agravar y se va a profundizar por toda la crisis. La caída del consumo, que es más o menos el 65% del PIB, se va a ver muy resentida y eso va a ser un drama para las familias, para todos, y obviamente tenemos que esperar cuáles van a ser los impactos de las medidas de choque para cuidar el empleo, pero para cuidar también el empleo de los informales, de la gente más pobre. ¿Qué vamos a hacer con la gente que vive de lo que hay en la calle y no hay nadie en la calle? Sí, no, y además en todos los sectores, como decimos, golpea, de alguna manera se golpea a todos los sectores, pero hay unos, pues dramáticos, los hoteles es evidente, pues los futbolistas, por ejemplo, en Colombia, estamos hablando de, cuando hablamos de Champions, de grandes equipos que tienen un colchón económico, pero ¿qué decimos del fútbol colombiano? Muchos equipos están siempre con el agua al cuello y esto no les puede ahogar. Creo que lo habéis visto hace poco, la medida de la DIMAYOR, tienen pendiente lo que es reanudar el juego el 18 de abril. No sé qué estimaciones tienen ellos porque vamos, ni el gobierno ni nadie. Demasiado optimistas por el gusto. Todavía no hemos empezado el pico y de aquí a un mes ya están estimando que puede volverse a jugar. Creo que es la prisa, ahí ya habla de la prisa que tienen también, incluso desde la Liga de acá, de poder reanudar otra vez las competencias porque necesitan vender todo eso que ya habían vendido, todos esos paquetes con los patrocinadores. Pero me preocupa más lo que tú dices, Salud, los contratos de los futbolistas en Colombia. Estamos hablando de muchos jugadores que, por ejemplo, tienen contratos a 6 meses, no les hacen contratos ni siquiera un año. ¿Qué pasa con estos jugadores que les han contratado, por ejemplo, desde enero hasta junio de este año? Cuando se les acabe el contrato en junio, ¿qué van a hacer con esos contratos? Muchos equipos tienen esa situación y van a tener que posponerlos, van a tener que alargarlos. No sabemos, están en un vacío legal que no sabemos en qué situación van a quedar estos jugadores. Estamos hablando de una liga donde uno de los presidentes, como es el del Cúcuta, dijo que podían igual hasta pensarse suspender los contratos momentáneamente por 2 meses hasta que se reanuden las competencias. Estamos hablando de unos jugadores que hace unos meses intentaron hacer un paro de futbolistas, casi nadie les apoyó, no les apoyamos casi ni siquiera los medios, y ahora mismo se van a caer en esta situación. Yo me preocupo mucho por estas situaciones y muchos jugadores, que algunos se piensan los futbolistas, que cobran millonadas. Muchos de los jugadores que están en la liga colombiana cobran muy poco o no cobran más o menos como cualquier promedio del colombiano. Entonces es una situación bastante preocupante la que tenemos, sobre todo aquí en Colombia, porque yo no sé cómo van a resolver primero tanto los contratos como para el otro lado también, que la DIMAYOR está presionando para volver cuanto antes, y de verdad que es que desde aquí a un mes nos regalamos un poco, pero vamos, en el mejor de los panoramas yo no me creo ese sentido. No, en abril desde luego yo tenía un tiquete con Avianca para el día 12, un Madrid-Bogotá, y hoy he recibido un correo y han cancelado ese vuelo. Es decir, si Avianca cancela vuelos el 12 de abril, obviamente no va a haber fútbol colombiano el 18. Y los hoteles, ustedes de todos los destinos, supongo que los más golpeados son los que hay turistas extranjeros o todos. En general se ha paralizado extranjeros y nacionales. En general se ha paralizado el país. Salud. Bogotá es un destino, la gente no lo tiene en la cabeza, pero Bogotá es el principal destino turístico de Colombia.
nosotros recibimos el 51% de los extranjeros que llegan al país llegan a Bogotá. Hoy, por supuesto, la hotelería está prácticamente cerrada en Bogotá porque los extranjeros, ya sabemos, están cerrados, el país está cerrado para ellos, y por supuesto Cartagena y los destinos internacionales, San Andrés, los destinos vacacionales muy golpeados, pero también los corporativos, porque las empresas, por supuesto, han evitado enviar a sus ejecutivos a las diferentes ciudades donde tienen negocios, así que hoy la hotelería está pues, en una ocupación alrededor del 10%, prácticamente paralizada. Y eso significa gente a la calle, porque yo me imagino que los hoteles tienen personal fijo, pero mucho contratado. Y no solamente eso, es decir, eso es el personal directamente que trabaja en el hotel, pero son los proveedores y todo eso, chao. Por supuesto, Salud, lo que hemos pretendido en la hotelería es aplazar las decisiones de despido. Digamos que aquí hay una situación muy dolorosa, porque entendemos, nosotros empleamos mucha gente, camareras, meseros, gente que gana un salario mínimo y por supuesto es una situación muy difícil, así que estamos procurando seguir algunas medidas que nos permitan aplazar una decisión de despido. Lo primero es pagar días compensatorios, nosotros trabajamos mucho los fines de semana, duplicamos jornadas, en fin, esos son días que se van acumulando, lo que hemos hecho es pagar esos días compensatorios, adelantar las vacaciones que estén pendientes, suspender, dar licencias no remuneradas, es decir, que los empleados soliciten unas licencias no remuneradas. Una penúltima alternativa es suspender los contratos, lo cual significa mantener el pago de la seguridad social, pero no el salario, y por último el despido. Entonces vamos a ver hasta dónde nos da el aire, cuánto aguantamos en esa situación. Nosotros no estamos pensando como la de Mayor, que eso se solucione en abril. Los hoteleros nos estamos preparando para que esto vaya hasta mayo, un poco lo que ha dicho el gobierno con su emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo. Esperamos que esto se supere, o sea que en junio volvamos a reanudar un poco nuestra dinámica, pero son 3 meses muy, muy complicados para la hotelería. No, y me imagino ciudades como Popayán, que la Semana Santa se fue. Por favor, una ciudad que prácticamente su única alternativa de llenar hotelería es la Semana Santa. Popayán, Monpós, ciudades que para las cuales la Semana Santa era la posibilidad de recibir unos recursos que les permiten vivir el año increíble. Tenemos hoteles que, gracias a la Semana Santa, pueden mantener un tren de gastos y de funcionamiento durante todo el año. Pues esa posibilidad se ha perdido y bueno, la situación es muy difícil. Y Carlos, estamos hablando de la hotelería formal. ¿Qué tal la cantidad de hotelería informal y de puestos que viven, de gente informal, de restaurantes, de todo, que vive alrededor de una, pues por ejemplo, los llanos orientales, de un turismo, pero es informal? Perdón, Carlos. Salud, yo quiero meter aquí una cuñita de los hoteleros, porque aquí está el tema de Airbnb, que ustedes saben que ha sido una gran discusión de los hoteleros frente a esas alternativas informales. ¿Qué pasa con las personas que llegan al apartamento sin ningún control? Porque los hoteleros, digamos, tenemos una responsabilidad frente a la sociedad en el sentido de que si nos llega una persona con síntomas o que padece la enfermedad, tenemos la obligación de avisar a las autoridades de salud, estar en una cuarentena con ese huésped y por supuesto supervisar que ese huésped cumpla esa cuarentena, es decir, avisar a las autoridades si el huésped se mueve, sale, etc. ¿Quién está haciendo eso en los apartamentos de Airbnb? Pregunto yo. Tengo esa preguntita al gobierno para explicar por qué para los hoteleros este tema de la informalidad, auspiciado por las plataformas que promueven servicios informales de alojamiento, es un desastre. Bueno, y de hecho, la pareja de españoles que fue expulsada de Bogotá por incumplir la cuarentena, que venían de turistas, salieron del hotel y se fueron a visitar Bogotá, gracias al personal del hotel, es que avisaron a las autoridades. Esta gente ha incumplido la cuarentena y rápidamente los expulsaron del país. Usted volviendo a la pregunta, ¿qué pasará con tanta informalidad que hay en Colombia? Porque es casi... Hay dos elementos que hay que tener en cuenta acá, y es la gente informal. Hace unos días estábamos en una conversación con un ejecutivo y nos decía, todos estábamos en teletrabajo, tuve que ir a la oficina a recoger los papeles, y llegué y estaba el señor que lustra los zapatos en la puerta solo, esperando a que llegara nadie, porque el edificio estaba totalmente vacío, y de eso vive el señor. ¿Qué pasa con el señor del puesto de las frutas? ¿Qué pasa con toda esa gente informal? ¿Quién la va a proteger? Porque estamos hablando de acá de los empleos formales, que hay un procedimiento legal y laboral que se puede cumplir, pero ¿qué va a pasar con todos ellos? ¿Qué va a pasar con la gente que vive, como llaman en el argot, cuenta propia? Que pasan sus facturas y los contratan, y ya con una dinámica económica mucho menor, nadie va a contratar, nadie va a hacer ningún esfuerzo en adelantar proyectos
¿Qué pasa con ese aplazamiento para esas personas? ¿Quién las va a cubrir? ¿Quién las va a proteger en las decisiones? Por eso es muy importante que los planes de choque que ha anunciado el gobierno también tengan en cuenta esa población, lo de anticipar IVA, lo de flexibilizar impuestos, es muy importante, pero yo creo que aquí falta un plan de choque un poco más agresivo para que las empresas cuiden los empleos que hay, pero también para toda esta gente que está en la informalidad. Sí, no, imagínense que además no va a haber ningún extranjero viniendo porque el gobierno ya suspendió la entrada de extranjeros, eso va a ser pues todavía peor, ¿no? Bueno, peor no sé, porque es que por un lado que siguieran viniendo gente de fuera, pues era peor. Nosotros también que todos los colombianos entendemos la situación, los hoteleros la entendemos, por supuesto que no significa que no estemos pasando aceite, no significa que no estemos graves, pero entendemos la situación y por supuesto que nadie sería hoy tan irresponsable de decir vengan a Colombia, viajen por Colombia, no, o sea, digamos que con el dolor del alma le tenemos que decir a los colombianos quédense en su casa porque es la mejor decisión. Una cosa, ¿qué hacen los deportistas? Imagínense, las Olimpiadas, pongamos que se celebran en agosto, pongamos. Pero los deportistas, para tú competir en agosto al máximo nivel, necesitas estar antes en otros campeonatos, necesitas prepararte. Los futbolistas, yo no sé qué hace James Rodríguez, no sé si se entrena en una bicicleta estática en su casa o está con el PlayStation, es decir... No sé si lo habéis visto por estos días, pero las redes sociales están mostrando cómo lo están pasando de hecho los deportistas, hacen cualquier otra actividad en la casa, están algunos tocando el piano, jugando a cualquier cosa, el challenge este que han puesto ahora con el papel higiénico, incluso que están dando toques todos, es un poco la manera en la que están por lo menos desconectando el cerebro, yo creo, en ese encierro. Pero los clubes están monitorizando, eso sí, a casi todos los futbolistas, por ejemplo, están haciéndoles un teletrabajo. Aquí también, incluso en Colombia están intentando hacer eso con los jugadores y mandándoles pues medio por un modelo virtual, por lo menos hacerles un seguimiento para que no pierdan la forma en todo este tiempo de encierro. En el caso de los olímpicos es más preocupante. Parece que los olímpicos es el único de todas las competencias de todo este año que siguen firmes, que los organizadores dicen a nosotros nos da igual, esto lo vamos a hacer. Teniendo en cuenta un poco que también el virus no vive en ambientes, en climas de más de 25 grados, los Juegos se van a hacer en Tokio en una época en la que hace un calor atorrante. O sea, serán 40 grados con una humedad tremenda. No debería sobrevivir tanto ahí el virus como creemos. Aún así está el riesgo de que va a haber mucha gente en un punto concreto que pues, puede pasar. Los Juegos lo que están diciendo es que se van a hacer. No lo comprendemos, pero de verdad que nos están diciendo y nos siguen diciendo se van a hacer, se van a hacer, se van a hacer. El problema es que antes, como tú dices, pues había unas competencias para donde se mantuvieran en forma los deportistas, que esas competencias no se van a realizar. ¿Cómo van a clasificar incluso todavía algunos que están pendientes por clasificar a Tokio? No sabemos, por ejemplo, esos deportistas que tienen ese hueco todavía por definir. Esa es la situación de los Juegos donde te digo, creo que es el único evento que realmente vamos a hacer tener grande este año, porque del resto yo creo que todo se va a mover, todo se va a posponer y todo se va a cambiar. Lo de Tokio, de verdad, que no lo comprendemos, pero sí que están diciendo eso. Y hay deportistas que van a tener que seguir manteniéndose en forma. Y el COI les está diciendo, desde vuestras casas, seguid poniéndose en forma, que tranquilos, que esto lo hacemos. Sí, por ejemplo, Ibargüen puede montar una pista de triple salto en su casa y salta triple salto para entrenar. Sobre todo ponerse en forma, ya no competir con sí, es muy tenemos el caso, pues, sí, o el de tenis, no creo que todos tengan una cancha de tenis, no sé, o sea, tiene... Señora. ¿Hasta qué hora da la clase? No terminamos de ver el video. Faltan 9 minutos. ¿Por qué? No, profe, a mí no me gusta el video. ¿Por qué no te gustó, Karen? ¿Es de análisis económico? Aparte que no le estoy escuchando muy bien, solamente están hablando de deportes y ya no me gustó. No lo encontré interesante, la verdad no me logré conectar con ellos. Bueno, la verdad es que el video sí tiene contenido, de pronto por el sonido sí te lo entiendo, porque es que aparte de todo está lloviendo súper fuerte por acá y eso ha dificultado mucho el audio, o sea, no se escucha prácticamente. Pero bueno, si ustedes quieren, entonces dejémoslo así. Los que quieran terminar de ver el video, lo voy a subir a la plataforma para que puedan terminar la conferencia y dentro de 8 días nos vemos a la misma hora. ¿Les parece bien? Bueno, pues. Sí, profe, claro. Gracias. Listo, niños, entonces se los voy a dejar en la plataforma para que si quieren terminar de ver la conferencia. La otra clase también vamos a ver otro reportaje de Salud Hernández sobre las empresas, cómo están afrontando el COVID de empresas pequeñas. Espero que ese sí les parezca un poquito más interesante. Bueno.
Claro, profe, de una. Que descanse. Listo, niños, entonces Chao, nos compañero. vemos pues la próxima clase. Se cuidan y que estén bien. Listo, profe, buenas noches. Buenas noches, chao.